la literatura es un fenómeno social complejo con un marcado carácter histórico y que por supuesto conecta formas de cultura, conecta formas de ver la vida, de concepciones, de países diferentes. Es un caudal también, contiene esta literatura, un caudal de pensamientos y de sentimientos. La literatura es una fuerte aliada de la historia en su misión de dar a conocer, investigar, estudiar el pasado para proyectar la vida presente y el futuro. Por supuesto que la literatura española está fuertemente ligada a nosotros por lazos de dominación, por la lengua y por la sangre, y nos ayudará a entender no solo nuestra historia, nuestra idiosincrasia, sino también nuestra literatura. El término literatura española ha sido polémico en su definición. Pudiéramos decir que son las obras escritas en castellano o en los dialectos de la península por autores españoles, nacidos o no en la península, pero que expresan el imaginario artístico de forma individual o colectiva del acontecer de esa nación en las distintas esferas de la vida, que puede ser la concepción del mundo, las tradiciones, la idiosincrasia, con un marcado carácter histórico mediante el uso artístico de la lengua. Ha recibido la influencia de los pueblos con los que ha mantenido distintas formas de comunicación. Se caracteriza esta literatura porque tiene aspectos comunes y aspectos diferentes con el resto de las literaturas europeas, y esto se evidencia desde sus inicios, teniendo rasgos peculiares, una elevada calidad artística y que en sus factores y en su calidad está lo geográfico, lo ideológico, lo político, lo religioso y lo cultural. De ahí que en los programas de la disciplina Estudios Literarios, la literatura española tenga una marcada presencia. Podemos decir también que se ha ubicado el programa de literatura española en el primer semestre del segundo año de la carrera con un total de 64 horas clases. Y la peculiaridad y también la importancia que tiene esta literatura es que aplica conocimientos de asignaturas precedentes, como es el caso de la introducción a los estudios literarios. Establece una relación estrecha con la literatura universal y sirve de base, algo extraordinariamente importante, a las literaturas posteriores, porque analizando obras escritas originalmente en español, constituye la base para la literatura latinoamericana y la literatura cubana, teniendo que analizar obras escritas en español originalmente, consideramos que es una literatura indispensable en la formación profesional. Los contenidos de este programa van desde los inicios hasta la actualidad, hasta las obras más actuales de la literatura. En cuanto a la concepción del programa de estudios, tenemos que señalar que se basa en teorías de investigadores foráneos, pero también de prestigiosos investigadores y profesores cubanos. Los aportes, que son conceptuales y metodológicos, vinculan la historia de la literatura, la teoría y la crítica literarias con los más novedosos y actuales enfoques didácticos. En el sistema de contenidos, en consonancia con la disciplina Estudios Literarios, se propone estudiar los métodos de análisis como parte del contenido y también incluir el análisis de las obras con una óptica intertextual y semiótica. La selección de estas obras se ha sustentado en diversos criterios, entre los que podemos señalar en primerísimo lugar su elevada calidad artística. Es de señalar que desde los inicios la literatura española despuntó con obras de una elevada calidad. También se ha tenido en cuenta su representatividad en los distintos movimientos literarios, algo importante y peculiar en la literatura española
que se delimita más que por movimientos, por generaciones. También las obras de la literatura española contienen elevados valores humanos, éticos, ideológicos. También se ha tenido en cuenta la hibridez genérica que contribuye a una mayor amplitud. Tenemos que señalar que hay obras de los 3 géneros literarios y por supuesto se ha tenido en cuenta que esas obras estén incorporadas a los distintos programas de la educación general. En cuanto a las obras y autores que propone el programa, podemos señalar El Cantar del Mío Cid, La Celestina, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, también la poesía de Luis de Góngora y de Francisco de Quevedo, así como el teatro de Lope de Vega y de Calderón de la Barca. En cuanto a la literatura del siglo XIX, tenemos íconos de esa literatura, como es el caso de la narrativa de Benito Pérez Galdós, de la poesía y la narrativa de Gustavo Adolfo Bécquer y los autores que pertenecen a la generación del 98, que aunque está en los finales del siglo XIX, podemos señalar que abre el siglo XX. Ya dentro del siglo XX tenemos una peculiaridad porque la Guerra Civil Española se erige como un parteaguas también de la literatura y tenemos la generación del 27 anterior a ese fenómeno bélico con la figura tremendamente importante de Federico García Lorca y también autores de la posguerra hasta los años 2000 del siglo XXI. También tendríamos que señalar que el estudio de la literatura española en los programas de la carrera propicia el desarrollo intelectual, afectivo, identitario y comunicativo. Por ser una obra escrita en idioma español, desarrolla el hábito lector, forma sólidos criterios estéticos y la propia belleza del idioma ayuda a la formación del buen gusto y de la sensibilidad. Es por eso que aconsejamos profundizar en la literatura española como parte de los planes de estudio.